encontramos con el licenciado Arturo Ceballos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Licenciado. Quería preguntarle, ¿qué es la sociología? La sociología, pues tal como lo hemos platicado en clase, la sociología, al igual que el derecho, al ser una ciencia social, no tiene un concepto específico y único como lo son las materias de las ciencias exactas. Involucra un sinfín de rubros que van dentro de esta ciencia, que prácticamente, ¿qué es lo que estudia? Pues el comportamiento del individuo en sociedad. ¿Cómo estudia este comportamiento del individuo en sociedad? Porque luego generalmente se puede llegar a confundir, por ejemplo, con la psicología, que esta ciencia va encaminada más a estudiar la mente del individuo en sociedad. Aquí estudia el comportamiento del individuo en sociedad, ¿y a través de qué? A través de, tal como lo hemos visto, a través del método científico, es decir, no estudia someramente al individuo, no lo estudia por fuera, porque de eso, les repito, se encarga de otras ciencias, sino lo estudia a través de ese método científico, que es plantearte un problema, crear una hipótesis, hacer todo un estudio, teorizar, y ya con base a eso, una vez que detectas esos problemas del individuo en sociedad y su comportamiento y todo, no se queda ahí la sociología, sino propone soluciones a esos fenómenos sociales y sobre todo problemas sociales. Entonces, en ese sentido, la sociología, pues les repito, abarca un sinfín de cosas. Muchas gracias. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho con la sociología? Bueno, tal como les comentaba ahorita en el concepto, la sociología tiene que ver con prácticamente todas las materias, ¿sí? En el sentido de que pues todo nace a partir de la sociedad, ¿verdad? Atendiendo a medicina, atendiendo a ingeniería, primero estudias a la sociedad para saber, por ejemplo, la raíz de una enfermedad. Hay que estudiar a las colectividades, por ejemplo, la obesidad y demás, pues hay que meternos a la familia y a las colectividades para ver dónde está proviniendo. Entonces, en específico en el derecho, pues yo creo que no hay otra disciplina que tenga que ver más con la sociología. La sociología y el derecho son prácticamente interdependientes, ¿sí? Y no me atrevería a decir que una esté ni primero ni por encima de otra, sino que, les repito, son interdependientes. ¿En qué sentido? En que, pues si partimos incluso desde el concepto, son bastante parecidos, porque ambos tienen por objeto de estudio el comportamiento del individuo en sociedad, la conducta, el estudio de la conducta del individuo en sociedad. Simplemente tienen diferentes vertientes. Como les acabo de mencionar, la sociología lo estudia para solucionar problemas, pero a su vez el derecho recoge esos mismos estudios. ¿Para qué? Para poder crear las leyes, ¿sí? Tiene que estudiar, bueno, ¿sabes qué? En tal sector suceden tales delitos, entonces el derecho tiene que recoger eso para, con base a eso, crear las normas. Entonces ahí me adhiero al principio de ubi ius, ubi societas, que dice que en toda sociedad tiene que haber derecho, ¿sí? Sin sociedad no hay derecho, sin sociedad no hay nada, ¿sí? Todo parte de la sociedad. Entonces, pues son interdependientes, les repito, requiere una de la otra para poder tener un funcionamiento correcto. Continuando con las preguntas, ¿cuál es un aporte que ha hecho la sociología a la materia de derecho? Muy bien, en sentido de aportaciones, igual vuelvo a hacer referencia a que el derecho o a su vez la sociología están visto como una ciencia auxiliar una de la otra. Entonces, al ser una ciencia auxiliar de la otra, en el sentido de aportaciones, como ahorita les mencionaba, el derecho recoge todo lo histórico de la sociología, ¿sí? Todo lo histórico en el sentido de lo que platicamos, que decía ahorita del método científico y demás,
El derecho tiene que recoger eso para poder dilucidar las problemáticas, por ejemplo, lo que platicábamos del el comportamiento del delincuente, de si se nace o se hace. El derecho tiene que recoger de ahí, de la sociología, todo el antecedente histórico que tiene, ¿sí? El derecho, todo lo que existe en la actualidad no pudiera subsistir sin todo eso que hemos visto como la costumbre, todo lo que tiene por antecedente. Entonces, ¿de dónde se recoge eso? De la sociología. Muchas gracias. Sin la sociología, ¿existiría el derecho? ¿Cierto o falso? ¿Y por qué? Les reitero, como ahorita les mencionaba, para aquella sociedad tiene que haber derecho, pero efectivamente sin sociedad no hay derecho. Es decir, si no hubiera derecho, hubieran grupos de personas, hubiera colectividades, pero no hubiera una sociedad en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Entonces, no me atrevería a decir cuál pudiera subsistir sin la otra, porque, repito, son interdependientes. Por un lado, el derecho hace que haya sociedad, porque, les repito, lo que hace a un grupo común cualquiera convertirlo en sociedad son las leyes. Y a su vez, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho, o de dónde parte y qué es lo que cubre? A la sociedad. Entonces son totalmente interdependientes entre sí. Como les digo, en otras materias sí pudiera haber que pueda subsistir una sin la otra, pero en el derecho son totalmente interdependientes. Ya ven, chavos. Usted estudió Derecho, ¿cierto? Así es. ¿Y le hubiera gustado estudiar otra cosa o le gusta lo que hace? Me hubiera gustado estudiar otra cosa, pero no en lugar de. Sí pensé en otra disciplina, en otra materia, pero no en lugar de, sino a lo mejor a la par, o no sé. Y es precisamente una disciplina que, aunque no se vea a simple vista, no se vea a todas luces, también tiene que ver mucho con la sociedad y con el estudio del individuo y con el estudio de la mente, que es la psiquiatría. Sí, es la psiquiatría. Es una disciplina que, les repito, me parece muy interesante en ese sentido. Estudia mucho más a fondo el comportamiento del individuo. Lo estudia desde una perspectiva médica, científica. Entonces, esa es la otra disciplina que me gustaría estudiar. Muchas gracias, profesor. Gracias. En conclusión, la sociología es indispensable para cualquier materia que esté enfocada a las humanidades. En este caso es en Derecho, ya que gracias a la sociología nos permite conocer los orígenes de los comportamientos en la sociedad. Y haciendo esto podemos crear ciertas leyes para que haya una organización y una armonía en la sociedad. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos sociales que se desarrollan de manera parecida en distintos ámbitos. La sociología es la ciencia que trata, describe y explica cómo, por qué las personas interactúan en grupos, que tiene como fundamento principal la comprensión de la realidad. Es por eso que se relaciona mucho con el derecho, porque el derecho estudia el por qué, no sé, por ejemplo, los criminales, por qué hicieron las cosas, y entonces tienes que saber el por qué.